Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día el tema de medicina en emergencias va a ser sobre crisis hipertensivas, ¿ya? Vamos a hablar sobre su definición, conceptos, ustedes ya lo saben, etiología, fisiopato, manejo en emergencias y todo eso. Ya, nuestro índice va a ser un poquito largo y para poder tratar de explicar que las crisis hipertensivas pueden dividirse tanto como en urgencia y emergencia, vamos a ir ahondándole un poco más dentro de lo que es la clase. Es importante que ustedes sepan que vamos a hablar de definiciones, emergencia, hipertensiva como tal, relevancia, fisiopato, etiologías y dentro de muchos más exámenes, cómo diagnosticar. Entonces es eso. Ya, los objetivos de la clase es que ustedes puedan definir y clasifiquen adecuadamente las crisis hipertensivas, puedan diferenciar de hipertensión severa sin daño agudo en emergencia hipertensiva y puedan reconocer la fisiopato y los mecanismos de un daño de órgano blanco o órgano diana, ¿ya? Pueden identificar las etiologías y factores precipitantes, puedan relacionar la hipertensión como una comorbilidad muy frecuente y un factor de riesgo bastante importante, puedan realizar una evaluación sistémica, ¿ya? Y puedan reconocer signos clínicos sugestivos de compromiso neurológico, cardiovascular y renal, en este caso a la emergencia, pues, ¿no? Porque como no tenemos mucho tiempo, tienen que aprender a ver estos signos y poder diagnosticar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con conceptos muy básicos, ¿ya? Primero, chicos, tenemos que saber que la hipertensión arterial se define como la existencia de una presión arterial sistólica, o sea, una PAS superior o igual a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica, una PAD, superior a o igual a 90 milímetros de mercurio. Ya que estas medidas pueden variar mucho, ¿sí? Dependiendo de un grado de urgencia y un grado de emergencia. ¿Ya? La importancia clínica que tenemos que saber es que, porque son importantes, es más que nada y tenemos que relacionarlo. Vamos a empezar escribiendo y vamos a hacerlo un poco más dinámico. Ya, es que la hipertensión arterial, ya, va a ser un FR. ¿Qué es un FR, chicos? Un factor de riesgo cardiovascular de tipo modificable, ya, modificable más prevalente, ¿ya? Que se va a asociar a distintas enfermedades, dentro de ellos IMA, puede ser un EBC, también puede ser una disección aórtica, también un edema agudo de pulmón, enfermedad renal crónica, que esta es también bastante importante y más adelante vamos a ir ahondando de por qué tiene bastante prevalencia renal y por qué estas enfermedades coexisten, por así decirlo, dentro de un mismo paciente, ¿sí? Y también está relacionado con muerte cardiovascular, ¿ya? A nivel de emergencia es bastante importante porque puede producir, en este caso, ¿ya? Puede producirse, ¿qué cosa? Daño agudo, chicos, ¿ya? Daño agudo. ¿De qué? De un órgano diana. De un órgano diana o un órgano blanco, ¿ya? ¿Qué más? Al ser un factor de riesgo, va a tener bastante involucrancia de lo que es una falla multiorgánica, ¿ya? Multiorgánica. Y también predice o precede una posible muerte en horas. Muerte en horas, ¿ok? Entonces, ya conociendo esto, es importante saber dentro de nuestras actualizaciones que últimamente ha salido sobre la guía AJA, ¿verdad? Entonces, según el dato importante que tenemos de la guía AJA de 2025, es que la guía elimina el término de lo que es la urgencia hipertensiva, ¿ya? Urgencia hipertensiva, que dentro de algunas bibliografías bastante importante refiere que una urgencia hipertensiva es como la elevación brusca de la presión arterial sin que exista disfunción de órganos diana, ¿ya? Mucho antes la urgencia hipertensiva, ahora ya no, se categorizaba en ligera de estadio 1 o en moderada de estadio 2 o en grave de estadio 3, que variaba mucho en la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica, pues, ¿no? Pero ya en lo último que salió del AJA 2025, prefiere denominarla como hipertensión severa sin daño agudo, ¿ya?
hipertensión sin daño agudo o con daño agudo de órgano blanco. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto debería estar acá. ¿Ya? Vamos a pasarlo por acá. Sus definiciones y clasificaciones. Entonces, es importante saber eso y las nuevas actualizaciones que tenemos que tener presentes. Ya pasando al rango de lo que son definiciones, clasificaciones y diferencias, ya teniendo lo nuevo establecido, podemos empezar definiendo lo que son crisis hipertensivas, ¿ya? ¿A qué se le denomina lo que es la crisis hipertensiva, chicos? Más que nada, se podría determinar que es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por una elevación severa y aguda de lo que es la PA, la presión arterial, que al mismo tiempo puede desembocar a un daño vascular agudo y compromiso de órganos blancos. Y ya teniendo en cuenta esto, también tenemos que saber que clásicamente se considera una presión arterial sistólica que es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, o con una presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Pero, sin embargo, es importante saber que el diagnóstico, ¿ya? El DX, ¿ya? El DX no solamente va a depender, no depende solo del número de PA, ¿ya? Porque lo verdaderamente importante es preguntarnos y llevar a cabo sobre la existencia del daño de un órgano blanco, ¿ya? De un órgano blanco. Entonces, porque algunos pacientes hipertensos crónicos toleran cifras bastante altas de lo que es la presión y otros pacientes pueden desarrollar incluso daño orgánico con presiones menores y el ascenso es rápido. Entonces, hay que tener distintos conceptos para poder entender eso, ¿ya? El concepto clave a la emergencia hipertensiva es que la velocidad de la elevación de la presión arterial es muy importante, ¿ya? Es muy importante que el valor absoluto, ¿ya? Que el valor absoluto, ¿ya? Un ejemplo es que un hipertenso crónico puede llegar a tolerar 220 a 120, por ejemplo, de presión en miligramos por mercurio, y una gestante o una paciente joven gestando puede desarrollar una encefalopatía incluso con 160 o 100 milímetros de mercurio. Y esto ocurre porque existe una falla de la autorregulación vascular, ¿ya? Y ya en términos de lo que podría ser, explicándolo fisiopatológicamente, que vamos a ahondar un poco más adelante, incluso con criterios orientadas a la parte de un órgano lastimado, es que normalmente los órganos mantienen flujo constante mediante autorregulaciones, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los órganos? En este caso pueden ser el cerebro, el riñón y el corazón, ¿ya? El riñón y el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sube la presión arterial bruscamente se va a superar un límite, ¿ya? De lo que es la autorregulación, va a haber daño endotelial, se produce una vasoconstricción muy severa, aparece casos de hipoperfusión y se genera un edema e isquemia. Ya, el resultado de todo esto provoca en la mayoría de pacientes encefalopatía, edema pulmonar, ¿ya? Puede producir incluso aquí hemorragia cerebral, eso sí se sabe, y una isquemia miocárdica, ¿ya? El dato es que importante que determina lo que es el AJA 2025 es que una urgencia hipertensiva se le reemplaza por una hipertensión severa, ¿ya? Hipertensión severa, porque muchas veces no existe una emergencia real, ¿ya? Una emergencia real no requiere
de descenso agresivo y no necesita manejo de cuarto grado. ¿Ya? Entonces, la clasificación de las crisis hipertensivas pueden clasificarse en dos grandes grupos, ¿ya? Que puede ser hipertensión severa, como lo habíamos mencionado, y lo vamos a poner en un cuadrito grande acá. Listo. Ahí está. Entonces, tipo, daño, RB va a ser riesgo vital y M va a ser manejo. ¿Ya? Entonces, empezamos hablando por la hipertensión severa sin daño agudo. ¿Ya? ¿Hay alguna afectación a nivel del órgano blanco? No. El riesgo vital es de bajo, es muy bajo, bajo inmediato. Manejo puede ser oral. ¿Ok? De una emergencia hipertensiva, ¿va a haber daño a órgano blanco? Sí. El riesgo vital va a ser alto. ¿Ya? Y el manejo es intravenoso o UCI. ¿Ya? Entonces, ya para ahondar un poquito más, la hipertensión severa sin daño agudo es una elevación severa de lo que es la presión arterial. ¿Ya? Este cuadrito lo vamos a mover un poquito más acá. Lo vamos a checar un poco para poder entender los fisiopatos. Entonces empezamos con la hipertensión. Hipertensión severa sin daño agudo, ¿ya? Antes, urgencias hipertensivas, ¿ok? Recuerden eso. Se define como la elevación severa de la presión arterial. En este caso hay un límite de 180 a 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? No hay un daño de órgano blanco y tampoco hay un compromiso vital inmediato. ¿Ya? Entonces, las características es que el paciente pueda tener síntomas leves, acá en este caso, como cefalea, ¿ya? Como ansiedad, ¿ya? Mareo, epístasis, ¿ya? Incluso palpitaciones. Pero en este caso es importante saber que no va a haber encefalopatía, no va a haber edema pulmonar, no va a haber infarto agudo de miocardio, no va a haber un déficit neurológico y no va a haber un aquí agudo. ¿Ya? El manejo más que nada no es para bajar la presión rápidamente. Y bueno, vamos a ir andando dentro de eso más adelante. Y también hay bastantes errores frecuentes en urgencia, pues, ¿no? Que brindan nifedipino sublingual, ¿ya? Pero lo que verdaderamente nos importa en este caso es la emergencia hipertensiva, ¿ya? La emergencia hipertensiva es la elevación severa de la presión arterial. Va a haber daño a órgano blanco y hay riesgo vital inmediato. Necesita reducción controlada de la presión arterial, antihipertensivos de cuarto grado, monitorización continua, muchas veces incluso para derivación a UCI. Los órganos blancos comprometidos van a ser el cerebro, ¿ya? Con encefalopatía hipertensiva, con hemorragia intracerebral, incluso con PRES, que vamos a ir viéndolo más adelante. Ahorita algo bastante básico. Corazón, edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio e isquemia miocárdica. Vasos sanguíneos. Disección aórtica. ¿Ya? Riñón, aquí, hematuria, proteinuria. Y a nivel del ojo, ¿ya? A nivel del ojo, ¿qué va a pasar? Papiledema, hemorragias retinianas. ¿Ya? Entonces, ¿a qué llamamos el daño
agudo de órgano blanco es que va a haber una disfunción aguda causada por hipoperfusión, por lesión endotelial, por edema o por isquemia, que van a afectar a estos órganos y van a producir la sintomatología del paciente, ¿ya? También es importante saber que tenemos subtipos de emergencias hipertensivas que van a orientadas a este nivel, que pueden ser de tipo neurológicas, pueden ser de tipo cardiovasculares, pueden ser renales, pueden ser obstétricas, que es bastante interesante el tema de crisis hipertensivas, porque vamos a ir ahondándole más, incluso toma el tema de preeclampsia. Entonces, es eso, pues, por como así decirlo, para poder definir, en este caso, y clasificar una emergencia hipertensiva de una urgencia hipertensiva, que ya no es llamada urgencia hipertensiva, pues, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo sobre los factores de riesgo y las etiologías de estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo es importante saber el historial del paciente. En estos casos se involucra mucho lo que es la hipertensión arterial crónica mal controlada. Ya puede incluso haber mala adherencia farmacológica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, obesidad, edad, ¿ya? Consumo de sustancias nocivas como cocaína, anfetaminas y tabaquismo. En las etiologías precipitantes son la suspensión brusca, de antihipertensivos, ¿ya? Dolor intenso, ansiedad, síndrome simpático-mimético, feocromocitoma, eclampsia o preeclampsia, disección aórtica y glomerulonefritis. Vamos a ir andando un poco más sobre eso más adelante. Entonces, ya sabiendo los factores de riesgo relacionados y las etiologías precipitantes, pasamos a lo que son más que nada la fisiopatología, ¿sí? Entonces, ya conociendo todo esto, vamos a explicar la fisiopatología de crisis hipertensivas, chicos. Y nada, como siempre menciono, es importante saber o tener una idea central. Y la idea central de todo esto es que la fisiopato de la crisis hipertensiva no solamente es tratar la presión alta, ¿ya? El verdadero problema acá es poder identificarlo, que cuál va a ser la pérdida aguda de la autorregulación vascular, ¿ya? Entonces, la idea clave de todo esto es poder identificar el verdadero problema y cuál va a ser la pérdida o la disminución aguda de la autorregulación vascular, ¿ya? También va a estar involucrado el daño, el daño endotelial. Sistémico y también la hipoperfusión e isquemia de órganos blancos. ¿Ya? El concepto clave acá, ¿cuál va a ser? La autorregulación, ¿ya? La autorregulación. Los órganos vitrales comprometidos va a ser el cerebro. Va a ser el cerebro, el corazón y el riñón. Saber muy importante que estos órganos más que nada mantienen el flujo sanguíneo relativamente constante a pesar de cambios en la PA, de la presión arterial. Esto ocurre mediante distintos mecanismos como la vasoconstricción o una vasodilatación arteriolar, ¿ya? ¿Y cómo funcionan los mecanismos de autorregulación cerebral? Normalmente
En este caso pasamos acá. Normalmente, ¿qué pasa? Si sube la presión arterial, va a haber vasoconstricción con C. Y si baja la presión arterial, va a haber una vasodilatación con D. Así el flujo sanguíneo se mantiene estable. ¿Okay? En hipertensión crónica, en pacientes hipertensos crónicos, es importante saber que existe una curva de autorregulación, que más que nada es un proceso un poco más adelantado, ¿ya? Que pacientes que toleran presiones más altas antes de descompensarse, ¿sí? Entonces, solamente es una explicación, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasa en una crisis hipertensiva? ¿Ya? ¿Qué pasó en una crisis hipertensiva, chicos? Lo que va a pasar es que cuando aumenta la presión arterial de forma brusca, ¿ya? Se supera el límite ¿de qué? De autorregulación. La palabra clave, recuérdense. Entonces, las arteriolas, vamos a dibujarlo aquí. Las arteriolas son capilares bastante pequeños, ¿sí? Son capilares bastante pequeños. No pueden controlarse más. No hay un control exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí va a haber un tipo de hipoperfusión forzada, ¿ya? Forzada. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esta hipoperfusión? Para mantener un poquito más en orden. Las consecuencias de esta hipoperfusión, que va a haber generalmente lo que pasa en cada proceso de hipoperfusión, que va a haber un daño endotelial. Ya recordemos que el endotelio son estas celulitas, capa externa de una arteriola a nivel del endotelio vascular, que son como una mantita de células endoteliales que tapan. Entonces, hay daño endotelial. El estrés mecánico rompe este endotelio vascular, entonces lo rompe y el resultado de todo esto es que hay un aumento de la permeabilidad capilar, va a haber fuga ¿de qué? De plasma, y esto va a dar como resultado un edema tisular, ¿ya? Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Va a haber una activación inflamatoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la ruptura de esto, ¿qué se van a liberar? Se van a liberar distintos factores como, a ver, lo voy a poner para que sea un poco más bonito, como endotelina, ¿ya? Se van a liberar catecolaminas, angiotensina 2 y radicales libres. Cuando se libera esto va a producir más vasoconstricción, ¿ya? Y esta vasoconstricción al mismo tiempo va de la mano con lesión vascular. Y esto va a producir al otro punto, que ¿cuál va a ser? Va a ser la necrosis fibrinoide, ¿ya? La lesión vascular severa va a producir depósitos de fibrina, va a provocar trombosis microvascular, micro B, e isquemia tisular. Entonces, vamos al punto de la explicación del círculo vicioso. Ya, el círculo vicioso. ¿Qué está pasando? Va a haber una elevación de la presión arterial. Esto va a desembocar a mayor daño. Esto va a desembocar a un daño endotelial. Este daño endotelial, vasoconstricción, hipoperfusión, isquemia, activación neurohormonal. Y esto va a dar resultado a más hipertensión. Entonces, ese es uno de los mecanismos que tenemos. Déjenme agregar una hojita más porque vamos a explicar el sistema renina-angiotensina.
Entonces, ya sabiendo todo esto, haré una hojita acá para poder explicar cómo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo funciona. Pues no, va a ser bastante interesante. Sí, el SRAA, más conocido como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso nos va a ayudar para comprender un poquito más la fisiopatología, porque basándonos en el tema de la hipoperfusión, la hipoperfusión renal en este caso va a activar, ¿qué va a activar? La renina, ya al mismo tiempo la angiotensina 2 y esto a la aldosterona, ¿ya? Conociendo por fisiología renal, tenemos que saber que estas van a tener distinto mecanismo. En este caso, sus efectos va a ser vasoconstricción intensa, ¿ya? Retención de sodio y agua y aumento de la resistencia vascular, ¿ya? Esto incrementa y perpetúa a nivel de lo que es la crisis hipertensiva, ¿ya? Sabiendo lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también es importante mencionar a la activación simpática, ¿ya? A la activación simpática. ¿Qué pasa con la activación simpática? Va a haber liberación masiva de adrenalina y noradrenalina. Las consecuencias de esto es que va a causar taquicardia, vasoconstricción, aumento de contractilidad, aumento de demanda miocárdica también. Y por eso, resultado de mucho esto, vemos que muchos pacientes hacen infarto agudo de miocardio, edema pulmonar y disección aórtica. ¿Ya? Entonces, ya conociendo esto, vamos a pasar a lo que es la explicación. A lo que es la explicación por órgano. En este caso va a ser daño. Daño por órgano blanco. ¿Ok? Van a tener distintos mecanismos. En este caso, vámonos a la parte de nuestro cerebro. ¿Ya? Nuestro cerebro. Ya, esto es mi cerebro. Tenemos que saber que el cerebro es uno de los órganos más sensibles a nivel de nuestro cuerpo, ¿ya? Y va a tener un mecanismo, ¿ya? Muy importante. Es importante que estén atentos en esta parte. Cuando hay una presión arterial bastante alta, ¿ok? A nivel del cerebro, ¿qué va a pasar? Va a haber un tipo de fracaso, ¿ya? Un fracaso de autorregulación, recuerden la palabra clave, cerebral. Y efecto de esto va a causar una vasodilatación excesiva, ¿ya? Y en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué produce? Un edema vasogénico cerebral. Y esto se asociaba a una enfermedad muy conocida que habíamos mencionado anteriormente, la encefalopatía, ¿ya? Hipertensiva. La clínica de esta enfermedad es que el paciente va a llegar y te va a decir, doctora, me duele la cabeza, doctor, me duele la cabeza, cefalea intensa, ¿ya? Doctora, tengo náuseas, te va a decir, ¿ya? Náuseas, vómitos. O te puede decir, doctora, en el colegio te puede decir, pues, ¿no? Que va a haber una alteración de conciencia, porque te puede decir en el colegio, total, está en su casa. Convulsiones, confusión y coma. ¿Ya? Entonces, esto se va a ver bastante relacionado a lo que es el PRES. ¿Recuerdan a lo que había mencionado? En este caso vamos a ponerlo por acá. El famoso PRES. ¿Qué es el PRES, Valeria? En este caso es el Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. En este caso, dicho en el inglés,
síndrome de encefalopatía reversible posterior, que va a relacionarse en este caso con edema vasogénico occipital, ¿ya? O parietal. La clínica de esto, convulsiones, alteración visual, encefalopatía. Muy asociado a pacientes, presten atención, eclampsia, hipertensión arterial severa o pacientes con inmunosupresores. ¿Ya? Entonces, es eso en la parte del daño de órgano blanco, en este caso en cerebro. ¿Y qué pasa en corazón, Valeria? ¿Qué pasa en corazón? Vamos a ponerlo de rojito para que se pueda entender un poco más. Ahí está. ¿Qué pasa en corazón, Valeria? Bueno, cuando existe un tipo de hipertensión arterial, ya, esto es el corazón, en caso de que no lo entiendan. Ya, ok. La hipertensión arterial existe y la hipertensión arterial severa, ¿qué pasa? Aumenta, que va a aumentar la postcarga. ¿Ya? En este caso, el ventrículo izquierdo debe generar más presión. Y esto va a derivar a las consecuencias cardíacas. ¿Qué pasa? Entonces, hay un aumento de consumo de O2, de oxígeno, y esto produce un desequilibrio de aporte, demanda, y esto va a producir una isquemia miocárdica, ¿sí? Entonces esto produce un infarto agudo de miocardio, o que está también relacionado, o sea, en realidad produce un síndrome coronario agudo, ¿ya? Síndrome coronario agudo con ST elevado, o un SKA, un síndrome coronario agudo sin ST elevado. ST elevado. ¿Ya? También puede producir edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, explicando lo que es el edema agudo de pulmón hipertensivo, ¿ya? Edema agudo de pulmón hipertensivo. ¿Qué es lo que está pasando acá? El mecanismo de la poscarga extrema produce una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Hay aumento de la presión capilar pulmonar y esto causa un tipo de extravasación, por así decirlo. Se extravasa a un tercer espacio, por así decirlo. Va a ser una extravasación de líquido y esta extravasación de líquido provoca el edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces, también varios se preguntan por qué algunos pacientes tienen un FEBI normal. Más que nada porque el problema principal no es sistólico, ¿ya? Si recordamos el FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es relativamente esto. Tenemos que saber que este FEBI normalmente en estos pacientes se encuentra normal. ¿Pero por qué? Porque el problema de base principal no es sistólico, ¿ya? No es sistólico. Entonces es un aumento brusco de la poscarga más una disfunción diastólica, ¿ya? Ok, entonces es eso. Dentro de otro mecanismo tenemos que saber la aorta, ¿ya? La aorta. Tum, 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 el intento de mi aorta. ¿Ya? ¿Qué pasa con la aorta? La hipertensión arterial aumenta, ¿qué cosa? El estrés parietal, ¿ya? Especialmente sobre la capa íntima o la túnica íntima de la aórtica, de la arteria aorta. Íntima aórtica. En caso de una disección aórtica, ¿qué está pasando? Hay una presión arterial elevada. Entonces, recordamos por fisiología que existe una fuerza de cizallamiento, ¿ya? Y esta fuerza de cizallamiento junto con esta presión arterial elevada van a producir la ruptura de esta íntima, ¿ya? Entonces, la sangre
cuando hay una ruptura, la sangre entra en medio, ¿ya? Y se produce una disección, ¿ya? Entonces, por eso el control de la frecuencia cardíaca es importante con la presión arterial, ¿ya? Y como no nos alcanza espacio, lo voy a poner por acá. ¿Qué pasa a nivel del riñón, chicos? El riñón sabemos que tiene una proporción bastante autorreguladora, que es un órgano bastante grande en temas de autorregulación, pero en caso de una crisis severa, este va a producir vasoconstricción renal intensa, va a producir lesión endotelial y puede producir trombosis microvascular. ¿Ok? En este caso puede producirse una nefroesclerosis maligna. Y las consecuencias renales de todo esto es un AQI, hematuria, proteinuria y oliguria. Incluso puede haber casos de microangiopatía hemolítica, ¿ya? Que es un tema un poquito más rebuscado, ¿ya? Y también se habla mucho de lo que es el ojo, que lo voy a poner en este apartado, ¿ya? El ojito. Este es mi ojo. Ya. A nivel del ojo existen irrigación. Estas son mis arterias. Ya van a haber vasos retinianos que van a reflejar el daño vascular sistémico. Los hallazgos generalmente en los pacientes, ¿qué van a hacer? Va a ser una retinopatía hipertensiva que va a producir exudados algodonosos, hemorragias, cruces AB, incluso papiledema. El papiledema de por sí es una emergencia de tipo hipertensiva, ¿ya? Hasta demostrar lo contrario. Todo papiledema es una crisis hipertensiva hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Y esto nos lleva a la última pregunta, ¿ok? De por qué se recomienda tanto o por qué se recomienda tanto bajar la presión arterial y también por qué es peligroso bajar la presión arterial bastante rápido. ¿Ya? Porque en una hipertensión arterial de tipo crónica, la autorregulación está bastante desplazada, ¿ya? Está desplazada. Entonces, si bajas la presión arterial bruscamente, el órgano que está afectado cree que está en un caso de hipotensión. Entonces, al estar hipotenso, al pensar que está hipotenso, va a causar un tipo de hipoperfusión crítica. La consecuencia del descenso brusco en distintos órganos diana, por así decirlo, se lo voy a poner más claro. ¿Ya? Ahí está. En este caso puede producir distintas manifestaciones. En caso de cerebro, ACV isquémico, ¿ya? Corazón, IMA, riñón, ¿dónde estás? Riñón, necrosis tubular. Y aquí. Y por eso la meta de la regulación de la presión arterial es gradual. Y ya, bueno. También hay bastantes contraindicaciones. Por lo general, lo voy a poner en esta parte de acá. Ojalá no se confundan. Igual cualquier cosa pueden ir preguntando. Igual está bastante claro. Lo voy a poner acá. La regla clásica es reducir la PAM como de 10 a 20% en la primera hora y luego de 5 a 15% en 24 horas. Van a haber excepciones, como en pacientes con disección aórtica, pacientes con eclampsia y pacientes con edema pulmonar severo. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, tenemos que saber que la lesión endotelial va a ser el centro de la crisis hipertensiva
La falla de autorregulación explica el daño cerebral. El aumento brusco de la poscarga explica el edema pulmonar agudo de pulmón. Y es eso, pues, ¿no? El daño orgánico depende más de la velocidad del ascenso que del número absoluto, en este caso, de la presión arterial. ¿Sí? Espero se haya entendido. Entonces, ya sabiendo la fisiopato, podemos saber cómo llega un paciente o cómo es la clínica de nuestro paciente al ingreso, ¿sí? Entonces, la clínica general inicial es importante saber en base a una idea principal, chicos. La clínica en crisis hipertensiva no depende de la presión arterial cuando se eleva nomás, ¿no? La presentación clínica depende de qué órgano blanco está siendo afectado, no me voy a cansar de decirlo. Por eso es importante interrogar al paciente, ¿ya? Y el examen físico debe ser dirigido a qué órgano está orientado, en este caso, la hipertensión, ¿ok? Entonces, el objetivo en emergencias es responder rápidamente si el paciente está teniendo una crisis o una emergencia hipertensiva, ¿ya? Porque esto va a ser muy importante para saber si lo llevamos a UCI, si utilizamos antihipertensivos intravenosos. No era de cuarto grado, por si acaso, me confundí en esa parte, son intravenosos. Velocidad de reducción de la presión arterial o hay un riesgo de muerte. Entonces, a la inspección general o la impresión del paciente, ¿qué se debe hacer? Entonces, tu paciente entra tópico, ya viene mal. Llega tu paciente tópico, entonces tenemos que preguntarnos cómo luce mi paciente. ¿Cómo luce el paciente? ¿Ya? Si el paciente está tóxico o estable, si el paciente está consciente o está confuso, diaforético, ya, diaforético, disneico, ya, agitado y somnoliento. Los signos de alarma visuales del paciente es que el paciente venga con disnea, venga con ortopnea, que venga con uso de musculatura accesoria, que venga con alteración del sensorio, que venga con convulsiones, que venga con focalización neuronal, neurológica, diaforético, dolor torácico. Y si viene con eso, automáticamente podríamos pensar de una emergencia hipertensiva. Ya, también al mismo tiempo tenemos que hacer una anamnesis dirigida, donde la pregunta clave es, ¿hay daño de órgano diana? Blanco diana. Y el interrogatorio orientado va a ser si la sintomatología neurológica a nivel neurológico, ¿no? Neurológico se pregunta por cefalea intensa, alteración visual, visión borrosa, amaurosis también, ¿no? Amaurosis, diplopía, confusión, somnolencia, convulsiones, debilidad focal y trastornos del habla también, ¿ya? Y después de eso nos basamos en la cefalea. ¿Cuál es la importancia de la cefalea, chicos? Ya, que si un paciente llega con cefalea más hipertensión arterial severa, se descarga automáticamente una emergencia, ¿ya? ¿Por qué? Pero se debe sospechar, en este caso, de que puede existir una encefalopatía hipertensiva, un HSA, una hemorragia intracraneal, especialmente si el paciente viene con vómitos, focalización y una disminución de lo que es la conciencia. Entonces, eso nos lleva a pensar en una encefalopatía hipertensiva. ¿Qué pasa en una encefalopatía hipertensiva? Va a tener una clínica clásica, ¿ya? Donde se va a hacer presente episodios o cefalea intensa. Van a haber náuseas o vómitos. Va a haber confusión o alteración de la conciencia. Van a haber convulsiones. Y esto incluso puede progresar a estupor o coma,
su puro coma. ¿Y por qué ocurre en este caso? ¿Por qué? Porque hay un edema cerebral. ¿De qué tipo? Vasogénico. Hay hipoperfusión cerebral y hay falla. ¿De qué? De autorregulación. ¿Ok? La diferencia importante que tenemos que saber es que en la encefalopatía hipertensiva, voy a guardarlo acá, hay sintomatología difusa o global y en caso de un stroke va a haber un déficit focal, aunque ambos pueden coexistir. ¿Sí? Sabiendo eso, nos pasamos a la sintomatología cardiovascular. La sintomatología cardiovascular tenemos que preguntar a nuestro paciente si tiene dolor torácico, si tiene disnea, si tiene ortopnea, si tiene palpitaciones o si el paciente ha tenido episodios de síncope. ¿Ya? Eso se orienta a lo que es el dolor torácico. En caso de que el paciente te diga que tiene dolor torácico, hay que saber diferenciar isquemia miocárdica. ¿Ya? Isquemia miocárdica. Porque el dolor del paciente, hay que saber clasificar, va a ser de tipo opresivo, retroesternal e irradiado. ¿Ya? Y en caso de disección aórtica, el dolor del paciente va a ser súbito, desgarrante, transfixiante y va a ser con irradiación a espalda. ¿Ya? Importante saber que en la disección es una de las emergencias más mortales de la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo ahí, antes de llegar a sintomatología renal, también tenemos que ver la disnea. ¿Ya? La disnea, que puede indicar al mismo tiempo edema agudo de pulmón, puede ser IC, puede ser SCA, puede ser crisis adrenérgica incluso. Y la clínica de, en este caso, el edema agudo de pulmón hipertensivo es que el paciente va a estar disneico, va a estar ortopneico, va a estar ansioso y va a estar sudoroso. Con al examen de la auscultación van a haber estertores difusos, va a estar saturando o va a estar con una saturación muy baja y va a tener una hipertensión severa. ¿Ya? La fisiopatía de esto es que, como habíamos mencionado, hay una poscarga extrema, hay una falla del ventrículo izquierdo aguda y esto provoca congestión. Ahí vamos a dibujar nuestros pulmones. Congestión pulmonar. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo eso, podemos pasar a la sintomatología renal. La sintomatología renal, en este caso las preguntas a nuestro paciente tienen que ser orientadas a si está orinando con qué frecuencia, si hay sangre en la orina, hematuria, si tenemos que ver en la inspección si hay edema o si hay una disminución de la diuresis. ¿Ya? Esto, ¿qué va a sugerir si mi paciente tiene un posible AQI hipertensivo? ¿Ya? Tiene una nefroesclerosis maligna o tiene una microangiopatía. ¿Ya? En la sintomatología oftalmológica tenemos que dirigir nuestras preguntas a si el paciente tiene visión borrosa, ¿ya? Escotomas, fósfenos y pérdida visual. ¿Por qué es importante preguntar eso? ¿Por qué? Porque la retina es un reflejo del daño vascular sistémico. Los hallazgos graves que se puedan encontrar a este nivel es que existan hemorragias retinianas, exudados
algodonosos y papiledema, que esto es indicación de emergencia hipertensiva hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Y como habíamos mencionado al inicio, el tema obstétrico es bastante interesante porque también va a involucrar lo que son varios síntomas y va a tener bastante relación con la crisis hipertensiva. Entonces, nuestras preguntas a este nivel, a las gestantes, lo que les vamos a preguntar es que si han tenido cefalea, han tenido fósfenos, que hay dolor epigástrico, edema y convulsiones. Si te dice que sí a todo esto, se tiene que sospechar de preeclampsia, eclampsia y también síndrome de HELP. Ok, entonces es eso. Ya, el examen físico al ingreso es dirigido a los órganos blancos, más que nada. Los signos vitales tenemos que evaluar presión arterial en ambos brazos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura. ¿Ya? ¿Por qué en ambos brazos? Más que nada para diferenciar si es mayor cada brazo a 20 milímetros de mercurio. Si esto es mayor, hay sospecha de disección aórtica. Y a nivel del examen neurológico tenemos que evaluar Glasgow, pupilas, fuerza, sensibilidad, pares craneales, lenguaje y marcha. ¿Ya? Los datos de gravedad en este caso va a ser que si el paciente tenga una disminución de la conciencia, si el paciente tenga convulsiones, si el paciente tenga focalización o si el paciente tenga un NIS elevado. El examen cardiopulmonar, que se busca un tercer ruido, un S3. Si el paciente tiene ingurgitación yugular, si el paciente se le auscultan crépitos, si el paciente tiene soplos o si el paciente tiene asimetría de pulsos. ¿Ya? Los hallazgos importantes en este caso va a ser un soplo diastólico aórtico, que va a ser posible disección proximal. En caso de estrictores van a producir un edema pulmonar y los pulsos asimétricos pueden ser un indicador de disección aórtica. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el examen renal periférico? Se busca edema, libedo, perfusión, llenado capilar. ¿Ya? También el fondo de ojo es bastante útil en emergencias y los hallazgos en este pueden ser la retinopatía hipertensiva, que son cruces AB, puede ser hemorragias, exudados y papiledema. ¿Ya? Clasificación de Kane-Wagner, aún no lo ahondamos, pero ya vamos diciendo que si el paciente presenta un grado número 3, indicador de hemorragias, exudados, y si es de grado 4, hay papiledema. Y estos van a sugerir una hipertensión arterial maligna y una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Conociendo eso, vamos a pasar a lo que es el ABC en emergencias. Entonces, el paciente llega a emergencias y lo primero que se tiene que hacer es estabilizar al paciente. Después se le baja la presión al paciente. No es que primero se le baje la presión primero y después se le estabilice. No. Entonces, a nivel de la A, tenemos que preguntarnos si la vía aérea está protegida.
¿Por qué el paciente puede perder la vía aérea? Porque las emergencias hipertensivas más que nada pueden producir encefalopatía, como habíamos mencionado, hemorragia cerebral, convulsiones, edema pulmonar severo, disminución del sensorio. Entonces, ¿qué evaluamos en Airway? Evaluamos si el paciente tiene un Glasgow, ¿ya? Si el Glasgow es menor o igual a 8, probablemente el paciente necesite intubación, ¿ya? También tenemos que preguntarnos si el paciente habla, tiene voz adecuada, responde coherentemente. Si no puede hablar, tiene mala ventilación, alteración neurológica y agotamiento respiratorio. Buscamos vómitos, broncoaspiración, secreciones, estridor o ronquidos. Ya, la indicación de intubación es que tenga un Glasgow bajo, convulsiones persistentes, encefalopatía severa, y a nivel respiratorio es que tenga edema agudo de pulmón severo, hipoxemia y fatiga respiratoria. El cuidado importante es que la intubación puede aumentar la presión arterial, ya por lo cual tiene que dar descarga catecolinérgica y pueda necesitar una laringoscopía. ¿Cómo se previene? La premedicación es con fentanil, etomidato, también propofol, también, y según estabilidad, lidocaína en algunos casos. Y a nivel de respiración, el objetivo es detectar si el paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Ya? A nivel de la FR tenemos que buscar taquipnia o bradipnia, ¿ya? La saturación de oxígeno, el trabajo respiratorio, tirajes, musculatura accesoria o aleteo nasal. A la auscultación que buscamos crepitos, sibilantes y hipoventilación. El hallazgo más importante del edema agudo del pulmón es que el paciente sentado esté ansioso, sudoroso, taquipneico e hipoxémico, con estrectores bilaterales e hipertensión marcada. ¿Ya? El fisiopatía de esto, ¿se acuerdan? Que era por la poscarga extrema. ¿Ya? El manejo respiratorio de esto es, si la saturación está baja, poder tener un sistema de ventilación no invasiva. ¿Ya? No invasiva. Muy útil en edema pulmonar agudo, hipertensivo. Los beneficios es que reduce la precarga, reduce la postcarga y mejora la oxigenación. ¿Ya? Cuando intubamos al paciente, cuando el paciente está con fatiga, con una hipoxemia refractaria, hay deterioro neurológico o hay edema pulmonar masivo. A nivel de circulación, que se hace evaluar la perfusión y la estabilidad hemodinámica, que se hace con un monitor cardíaco inmediato. Se puede sospechar de infarto agudo de miocardio, arritmias, disección, edema pulmonar. La presión arterial se debe medir correctamente en ambos brazos y medir repeticiones. Lo importante es que va a haber una diferencia de 20 milímetros de mercurio entre vasos. Si hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio en los brazos, se puede sospechar de disección aórtica. ¿Ya? Se evalúan perfusiones, pulso, llenado capilar, temperatura y diuresis, y también accesos vasculares, ¿ya? 2 vías periféricas gruesas, porque el paciente puede requerir antihipertensivos intravenosos, ¿ya? Sedación o infusiones continuas, ¿ya? El electrocardiograma en estos pacientes es muy importante porque se busca IMA, se busca HBI, se buscan arritmias, se busca isquemia y se busca una sobrecarga. ¿Por qué es tan importante? Porque en la hipertensión arterial severa puede ser como consecuencia y no causa el síndrome coronario agudo, dolor severo y disección. ¿Ya? A nivel neurológico,
tiene que detectarse daño neurológico agudo. Se evalúan Glasgow, pupilas, lenguaje, convulsiones. NIS si tienes una sospecha de stroke. ¿No? Los signos de alarma van a ser confusión, somnolencia, agitación, focalización. ¿Ya? Entonces después se le puede pedir un TAC cerebral. ¿Ya? Cuando se le pide al paciente un TAC cerebral, cuando el paciente está focalizando, tiene alteración de la conciencia, tiene convulsiones o tiene cefalea intensa. Entonces, una vez terminado el ABC, ¿qué se hace al ingreso? Se determina si es emergencia o no. Si el paciente tiene una emergencia y una hipertensión con una presión arterial elevada y un daño de órgano blanco, se le monitorea continuamente. Cada cuánto se tiene que tomar la presión arterial del paciente, entre 5 a 15 minutos. Se canalizan accesos, se puede hacer línea arterial o vía central. Y después se pasa al petitorio y datos analíticos del paciente. Entonces, ya pasando a esto, al paciente, ¿por qué le vamos a pedir un hemograma? ¿Por qué se pide? Porque se puede evidenciar, en este caso, puede ser una anemia hemolítica microangiopática, puede ser una infección, puede haber trombocitopenia, puede haber hemoconcentración. ¿Qué se espera encontrar en este caso? En hipertensión arterial maligna pueden haber esquistocitos, puede haber una hemoglobina baja o puede haber plaquetas bajas, ¿ya? Por microangiopatía trombótica. Entonces, es eso, ¿ya? Al paciente se le pide glucosa. ¿Por qué? Para ver si está diabético. Si el paciente tiene diabético, es un factor de riesgo bastante importante. Si hay hiperglicemia o puede ser un stroke hipertensivo que también suele asociarse con esto, ¿ya? Podemos encontrar también hiperglicemias por estrés, ¿ok? La URI y la CREA en este caso son fundamentales porque evaluamos daño renal, ¿ya? En este caso aquí hipertensivo, ¿ya? Nefroesclerosis maligna. ¿Qué se espera encontrar en estos casos? Una CREA elevada por hipoperfusión renal, vasoconstricción intensa y lesión endotelial. Posibles hallazgos es que la CREA esté alta, la urea esté alta, haya oliguria y haya caída de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Electrolitos, sodio, potasio, que se busca, en este caso hipocalemia, ya sugiere hiperaldosteronismo y exceso de mineralocorticoides. ¿Ya? En caso de hipercalemia, en caso de puede aparecer como aquí, puede aparecer por IECAS o puede aparecer por necrosis renal. ¿Ya? ¿Por qué importa? Porque aumenta el riesgo arrítmico y cambia el manejo farmacológico de estos pacientes. Ya, examen general de orina para ver proteinuria. Ya, examen general de orina, proteinuria, hematuria, cilindros que sugieren daño tubular. La hematuria sugiere lesión vascular renal y la proteinuria sugiere un daño glomerular agudo. ¿Ya? Los hallazgos típicos en la HTA maligna es que haya proteinuria, hematuria microscópica y cilindros hemáticos. ¿Ya? Porque se piden troponinas para ver el infarto agudo de miocardio o si hay injuria miocárdica. Se espera encontrar troponina elevada que puede indicar isquemia o necrosis. Importante saber que la troponina elevada no siempre es un infarto agudo de miocardio trombótico, puede elevarse por poscarga extrema, hipoxia, estrés catecolinérico. ¿Ya? BNP, ¿cuándo pedirlo? Si sospechamos de edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, que esperamos un BNP elevado. ¿Ya? Gasometría, ¿cuándo? Cuando hay EPA, edema pulmonar agudo, insuficiencia respiratoria, shock.
que podemos encontrar hipoxemia por edema alveolar, acidosis metabólica, hipoperfusión con un lactato elevado o alcalosis respiratoria con taquipnea y ansiedad. EKG se les pide a todos, ¿ya? EKG en caso de isquemia hay un ST descendido, hay T negativas y hay elevación del ST, ¿ya? En caso de HBI, hipertrofia ventricular izquierda, hay un ST descendido, hay T's negativas y hay elevación de ST. En hipertrofia ventricular izquierda hay Sokolov, Lyon y Strain ventricular, ¿ya? En arritmias, fibrilación auricular, TB, extrasístoles, ¿ya? Los hallazgos importantes en este caso, sobrecarga ventricular izquierda, muy frecuente en HTA crónica, ¿ya? Y la radiografía de tórax. Cuando se pide cuando el paciente tiene disnea, dolor torácico y sospecha de edema pulmonar. Si hay edema pulmonar, hay congestión alveolar y hay un patrón, que es un patrón en alas de mariposa, ¿ya? Y en caso de que haya cardiomegalia, es para HTA crónica y cardiopatía hipertensiva. Ya también se solicitaría un tacto cerebral, que es por focalización y todo eso, ¿ya? Entonces pasamos al manejo inicial en emergencias. Es importante saber que van a existir distintos principios, en este caso principios de manejo. Hay que saber diferenciar si es emergencia o no. ¿Ok? El principio número 1 se basa en saber si es emergencia o no. ¿Ya? Si no hay daño agudo, la hipertensión arterial severa sin emergencias, el manejo es que esté en observación o tratamiento oral con ajuste terapéutico. Y si hay daño agudo en emergencia hipertensiva, se necesita monitoreo, reducción y fármacos intravenosos. Ya, el principio 2 es la esterilización del paciente por ABC. Ya aseguramos vía aérea, oxigenamos y estabilizamos circulación. ¿Ya? El principio 3 es identificar el órgano blanco, ¿ya? Y también el principio 4 se basa en la reducción controlada de la PA. ¿Ok? Entonces, donde nos dice que debemos reducir la presión arterial media de 10 a 20% en la primera hora y después de 5 a 15% entre las 24. ¿Por qué no? Y la pregunta acá es ¿por qué PAM y no solamente presión arterial sistólica? Porque en estos casos la perfusión orgánica depende de la presión arterial media. Recuerden, su presión arterial media es igual a la presión arterial sistólica más 2 por PAD entre 3. ¿Okay? Entonces, también saber que existen excepciones, que algunas requieren de descenso más rápido, en este caso de la presión arterial, que serían en casos de disección aórtica, que es la más agresiva, que la meta clave es la presión arterial sistólica menor a 120, la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca es menor a 60. Ya en 20 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada minuto aumenta la disección. Importante saber que primero se le tiene que dar un beta block y después un vasodilatador. ¿Por qué primero el beta bloqueador? Porque si das vasodilatador primero, la taquicardia refleja aumenta más la fuerza sobre la aorta. ¿Ya? Después, en caso de edema pulmonar agudo, también requiere de reducción relativamente rápida de la PA, porque probablemente pueda desembocar a una poscarga extrema. ¿Ya? Después está la eclampsia, que la meta es disminuir la presión arterial de 160 hasta 110 rápidamente para poder prevenir hemorragia cerebral o convulsiones. ¿Ya?
En caso de hemorragia intracerebral, la AJA explica que la presión arterial sistólica 130 o 140 suele ser razonable, por así decirlo, pero tenemos que evitar lo que es la hipotensión. Y el principio 6 se basa en usar farmacología titulable intravenoso. ¿Por qué? Porque permiten un ajuste fino, un control progresivo y evitar caídas bruscas. ¿Ya? Dentro de los fármacos más utilizados es el nicardipino, la betalol, la nitroglicerina y entre otros. ¿Ya? Entonces vamos a ir andando un poco más después de eso. ¿Ya? Entonces, según su escenario también se va a basar en distintos. ¿Ya? Más que nada, si el paciente llega con una encefalopatía hipertensiva, va a ser una disfunción cerebral por hipoperfusión, va a tener distinta clínica y el objetivo es una presión arterial media de 20 a 25%, como hemos mencionado. Los fármacos de elección es nicardipino, la betalol, los 2 y se evita, ya se tiene que evitar, nitroprusiato, porque puede alterar la presión intracraneana, puede generar toxicidad neurogénica. ¿Ya? En caso de que haya una hemorragia intracerebral, el objetivo, según la AJA, es una presión arterial sistólica de 150 a 220. ¿Ya? Si la presión arterial está en estos rangos, tiene que ser de 130 a 140. Ok, en ácido isquémico el tratamiento cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la HTA puede ser un mecanismo compensatorio para mantener la perfusión cerebral, si no hará trombólisis y no baja de 220 a 120. ¿Ya? Si el paciente hace trombólisis, tiene que ser menor a 185 sobre 110 y después tiene que ser menor a 180 igual a 105. ¿Ya? Y vamos a tener distintos, en este caso, manejos según el órgano blanco. También puede ser síndrome coronario agudo y eclampsia o preeclampsia. ¿Ok? Y el objetivo en la preeclampsia es de 160 a 110, menor a estos rangos, para prevenir HIC, convulsiones y muerte materna. ¿Ya? El tratamiento más importante en este caso es el sulfato de magnesio. Ya no es un antihipertensivo, pero previene las convulsiones. Ya definitivo es terminar el embarazo de la paciente en caso de que sea mujer gestante. Y bueno, en caso de crisis hipertensivas por cocaína es que se dé benzodiazepinas como antídoto. ¿Ok? Que pasen un feo cromocitoma y descarga masiva de catecolaminas. ¿Ok? Nunca se da beta bloqueadores primero, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay escenarios también. Ok, en caso de stroke, ¿ya? ¿Por qué aumenta la presión arterial en stroke? Porque el cerebro lesionado pierde autorregulación, entonces pierde el organismo. Entonces el organismo aumenta la presión arterial para mantener la perfusión cerebral, ¿ok? Especialmente en una zona de penumbra o isquemia, ¿ya? Entonces, en caso de penumbra isquémica, el concepto clave en emergencia es el tejido cerebral puede estar hipoperfundido, disfuncional, pero todavía viable. Si se baja mucho la presión arterial en estos pacientes, puede bajar la perfusión cerebral, puede que la penumbra, en este caso, se infarte y aumente el daño a nivel del stroke. ¿Okay? El ácido isquémico junto con la hemorragia intracerebral tienen un manejo demasiado diferente. ¿Por qué? Porque si hay un ácido isquémico más hipertensión arterial, entonces puede ser, en este caso la hipertensión, una principal fuente protectora para mantener la perfusión cerebral. ¿Okay? En caso de un escenario 1, el paciente no candidato a trombólisis, la AJA menciona no tratar agresivamente, salvo a que sea una presión arterial sistólica mayor a 220 o una presión arterial diastólica en 120. ¿Por qué? Porque si se baja
muy rápido la presión arterial, disminuye el flujo cerebral y esto agranda el infarto. Si el paciente está con una presión mayor a 220 sobre 120, el objetivo es que la presión arterial disminuya aproximadamente 15% en 24 horas. ¿Ya? Entonces, es eso. ¿Ok? También hay distintas presentaciones como la HIC y todo eso. ¿Ya? ¿Qué pasa en embarazo? La definición de preeclampsia, chicos, es que hay una hipertensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 después de 20 semanas. ¿Ya? La preeclampsia severa es una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110. ¿Ya? Los datos de severidad ya saben: cefalea, fosfenos, visión borrosa. Y la eclampsia, que son preeclampsia más convulsiones, es que la paciente, ¿por qué va a hacer convulsiones? Porque va a haber edema cerebral, va a haber hiperperfusión, va a haber disfunción endotelial y va a haber pres. ¿Okay? Entonces, el paciente va a estar con un dolor en hipocondrio derecho que va a sugerir distensión de la cápsula hepática. También puede tener HELP o incluso puede tener hematoma hepático. Las complicaciones graves maternas es que la mujer puede hacer HIC, puede hacer edema pulmonar, puede hacer aquí, puede hacer SID, puede haber muerte. ¿Ya? Y en caso fetal, el bebé puede estar con hipoxia, RCIU, DPP o muerte fetal. ¿Ya? Entonces, es eso. Y ya hablando bastante de lo que es distintos escenarios, pasamos a lo que es la farmacología en emergencias. Ya, chicos, los principios farmacológicos en esta parte. Antes de elegir fármacos tenemos que preguntarnos, en este caso, a ver. En este caso, preguntarnos qué órgano blanco está siendo afectado, qué tan rápido tengo que bajar la PA, necesito disminuir poscarga, frecuencia cardíaca, catecolaminas, volumen, vasoconstricción, o sea, qué tengo que disminuir. El objetivo ideal del fármaco es que el antihipertensivo ideal en emergencia debe ser intravenoso, tiene que ser titulable, tiene que ser de inicio rápido, tiene que tener vida media corta, tiene que ser predecible y tiene que tener seguro. ¿Ya? Va a haber un grupo bastante grande. Ya, en este caso vamos a clasificarlo en un cuadrito. Ya, que es el grupo de fármacos con sus ejemplos. Pues no, acá va a ser el grupo y acá va a ser ejemplos. Fármacos vasodilatadores. ¿Quiénes están acá? Nicardipino, nitroglicerina, beta-blox, labetalol, esmolol. Otra vez vasodilatadores potentes. En este caso aquí está el nitrocruciato. Diuréticos, furo, alfa bloqueadores, pentolamina y anticonvulsivantes obstétricos, hidrato de magnesio. Entonces, el nicardipino, ya, en este caso que es uno de los más utilizados, va a tener un mecanismo específico, ya. El nicardipino es un calcio antagonista dihidropiridínico. Entonces, este va a bloquear canales de calcio de tipo L.
Y va a producir vasodilatación arterial potente, teniendo efectos disminuyendo la resistencia vascular sistémica, disminuyendo la poscarga, disminuyendo la presión arterial progresivamente. ¿Ya? La dosis va a ser en infusión intravenosa 5 mg por hora. Se aumenta 2.5 miligramos por hora cada 5 o 15 minutos. Lo máximo 15 miligramos por hora. ¿Okay? Usos ideales. Uso. Stroke, HIC y emergencia neurológica. ¿Por qué es tan bueno en neuro? Porque disminuye la presión arterial gradualmente y mantiene perfusión cerebral relativamente estable. ¿Ok? Después está el labetalol. Fármaco extremadamente importante que va a hacer, va a bloquear beta 1, beta 2, alfa 1. Esto va a disminuir disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad y vasodilatación. ¿Ok? El efecto clave es que la presión arterial disminuye sin taquicardia. ¿Ya? La dosis en este caso va a ser 20 mg intravenoso en bolo, ¿ok? Luego va a ser de 20 a 80 miligramos cada 10 minutos o en infusión continua, ¿ya? Las contraindicaciones de este fármaco es en pacientes con asma, bloqueo auriculoventricular avanzado, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda severa. ¿Okay? En caso de el esmolol, que es un beta block ultra corto que bloquea al beta 1 de forma selectiva, función principal es que va a disminuir la FC rápidamente, va a disminuir la contractilidad y va a disminuir la fuerza de cizallamiento. ¿Recuerdan? Entonces, tiene una vida media de 9 min, que es bastante titulable. Su dosis va a ser en bolo de 500 mcg por kilogramo y después va a ser de 50 a 200 mcg por kilogramo por minuto. El uso estrella de este fármaco va a ser en disección aórtica. ¿Por qué? Porque lo más importante es disminuir la fuerza de la pared aórtica. ¿Ok? Entonces, después pasamos a la nitroglicerina. ¿Ya? Mecanismo de la nitroglicerina es que va a liberar ON, óxido nítrico, aumentar GMPC, y esto va a generar relajación del músculo liso vascular. ¿Ya? El efecto principal que a bajas dosis va a producir venodilatación, disminuyendo la precarga. A dosis alta disminuye la poscarga. ¿Ya? La dosis a iniciar es de 50 a 10 mcg por minuto y el uso ideal es que sea en síndrome coronario agudo o HTA con isquemia. ¿Ya? En el caso del nitroprusidato es el vasodilatador más potente, ¿ya? Libera óxido nítrico directamente, hay vasodilatación tanto arterial como venosa, ¿ya? Disminuye la presión arterial casi inmediatamente. La dosis que se tiene que dar es 0.3 a 10 mcg kilogramos por minuto. Y ya bueno, es eso pues, ¿no? Después está la hidralazina, que es un vasodilatador arterial que relaja el músculo liso arterial. Efecto disminuye en la poscarga, ¿ya? Entonces, el uso más frecuente es en pacientes embarazadas con eclampsia, ¿ya?
Entonces después se le da furosemida o a veces pentolamina, que es un alfa bloqueador que se usa para feocromocitomas, cocaína y exceso de catecolaminas. ¿Ok? ¿Y qué pasa en casos de eclampsia? Se utiliza al sulfato de magnesio, ¿ya? Estabilizará la membrana neuronal, disminuye excitabilidad y vasodilata cerebralmente. Ya la dosis, esto es de 4 a 6 gramos intravenoso y mantenimiento es de 1 a 2 gramos por hora. A ojo, no baja PA, pero sí previene convulsiones. Ya. Entonces, eso. El antídoto en caso de esmal es el gluconato de calcio. Ya, entonces es eso. Y en criterios diagnósticos evaluamos al paciente en su Glasgow para ver si el paciente está en coma, ¿ya? Entonces, si es un Glasgow menor a 8, se considera protección de vía aérea. Tenemos que evaluar también NIS, ¿ya? Para evaluar déficit neurológico, ¿sí? En caso de que sea mayor a 20 es un NIS severo que ayuda a ver, cuantificar un stroke, ¿ok? Si hay un NIS alto sugiere gran vaso, peor pronóstico, edema cerebral, ¿ya? Después está la clasificación que es Wagner-Barker, que evalúa retinopatía hipertensiva. ¿Ya? Retinopatía hipertensiva. La retina refleja daño vascular isquémico, ¿ya? Entonces es más importante, si se acuerdan, de grado 3 y grado 4 porque sugieren una hipertensión arterial maligna y emergencia de hipertensión. Papiledema es un grado de emergencia hipertensiva, ¿ya? También está el Clip Kimball y Scrace Score, ¿por qué? Que es más que nada el clip, ayuda para ver si hay IC, IMA o edema pulmonar, ¿ya? Entonces es eso. Allá también se mencionaba mucho el cádigo, que aquí está, para evaluar si el paciente tiene aquí, ¿ya? Si tiene una lesión renal aguda, ¿ya? Va a ser un AQI si la CREA de este paciente está elevada, que es mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, ¿ya? O sea, una elevada 0.5 veces basal y una diuresis que es menor 0.5 ml por kilogramo por hora, ¿ya? Entonces es ese. También se le podría poner un score de Grace o TIMI para evaluar riesgos o eventos isquémicos y de Grace para ver mortalidad, pues, ¿no? Y también están los criterios HELP, que es una variante de la preeclampsia en esta pacientes, que HELP más que nada evalúa H por hemólisis, LP, Elevated Liver Enzymes, ¿ok? Enzimas de hígado elevadas, y LP, Low Platelets, elevación de platitas, ¿ok? Entonces, esos son nuestros scores o criterios y pasamos a la aplicación clínica, chicos. Ya, chicos, a ver, es un varón de 68 años, ¿ya? Que va a tener antecedentes de hipertensión arterial de larga data, diabetes mellitus de tipo 2, tabaquismo, RC en estadio 3, refiere abandono de tratamiento antihipertensivo hace 3 meses, acude emergencia por disnea súbita, dolor torácico opresivo, retroesternal, ortopnea, diaforesis, tiempo de enfermedad 2 horas. Al ingreso tiene una presión arterial de 250, una frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, saturando 81, chicos, y tiene una temperatura de 36.4. Al examen físico, el paciente está ansioso, diaforético, sentado en trípode, uso de musculatura accesoria. Los labs muestran una gasometría, un pH en 7.30, ya, ok, cirrosis. Una PO2 en 54, un lactato de 3.8, troponina positiva, BNP elevado y una creatinina de 2.1. A nivel cardiopulmonar hay crépitos bilaterales hasta vértices, S3 presente, regurgitación yugular, edema periférico leve, EKG
Se observa un infradesnivel del ST en V4 y V6 y HBI, taquicardia ventricular sinusal. Taquicardia sinusal. Y en la radiografía de tórax se ve un patrón alveolar bilateral y una distribución vascular y cardiomecánica. Entonces, pasamos a nuestras preguntas, chicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Es una emergencia hipertensiva. ¿Ya? Es una emergencia hipertensiva. Complicada, ¿ya? ¿Por qué? Edema agudo de pulmón hipertensivo. Posiblemente un síndrome coronario agudo y una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. ¿Qué datos sugieren daño a órgano blanco, chicos? La respuesta es cardiovascular, ¿ok? Hay un edema pulmonar, hay una troponina elevada y hay cambios a nivel de lo que es el EKG. Ya, ¿qué más? Respiratorio, hipoxemia, saturación de oxígeno, 81%. Y renal, una creatinina elevada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología principal del edema pulmonar en este caso? En este caso hay una hipertensión severa, aumenta resistencia vascular sistémica, falla ventricular izquierda aguda, aumento de la presión capilar pulmonar y edema pulmonar. Y edema alveolar, disculpa. Alveolar. ¿Cuál es el manejo inicial en emergencias? Aplicamos nuestro ABC como ABC, oxígeno, ventilación no invasiva, C, monitoreo cardíaco, accesos intravenosos, EKG seriado también, ¿ya? D, evaluamos nivel de conciencia, ¿ya? ¿Cuál es el antihipertensivo intravenoso elección? ¿Cuál sería? Nitroglicerina. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga, disminuye la poscarga, mejora la congestión pulmonar y disminuye la demanda. Disminuye la demanda miocárdica. Ya. ¿Qué otro tratamiento es fundamental? La ventilación mecánica no invasiva, chicos, ¿ya? Porque mejora oxigenación y disminuye el trabajo respiratorio, ¿ya? ¿Debe usarse furosemida inmediatamente en este paciente? No necesariamente. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con enfermedad pulmonar aguda, edema pulmonar agudo, disculpen, hipertensivo, no tienen sobrecarga real y tienen distribución de volumen, por lo cual la prioridad inicial es vasodilatación rápida, ¿ya? ¿Cuál es la meta de la PEA? En este caso, PAM 10 a 20%. ¿En cuánto? En la primera hora, ¿ya? ¿Qué complicación podría pasar si se baja la PA rápidamente? ¿Qué podría pasar, chicos? ¿Qué podría pasar? Hipoperfusión coronaria, stroke aquí. Y por último, ¿qué KILIP presenta este paciente? KILIP T3, chicos. ¿Por qué? Porque presenta edema pulmonar agudo. ¿Ya? Ese es el caso número 1. Pasamos a nuestro caso número 2. Nos traen en este caso a una mujer de 27 años, gestante de 35 semanas. ¿Ok? Antecedentes de obesidad y control prenatal irregular. Acude por cefalea intensa, visión borrosa, fósfenos, dolor en hipocondrio derecho. Mientras esperaba atención, presenta convulsión tónico-clónica generalizada. Al ingreso, signos vitales de 185/20, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria de 24 repeticiones por minuto. Saturación 95. Examen físico, paciente somnolienta, postictal, hiperreflexia, clonus presente, edema de miembros inferiores. Laboratorio, proteinuria, 3 cruces, plaquetas en 85.000, TGO, TGP elevadas, creatinina 1.8 miligramos por decilitro y lactato deshidrogenasa positivo. Elevada, disculpe. TAC cerebral sin hemorragia, RM cerebral, edema vasogénico occipital bilateral, compatible con PRES. ¿Ya? ¿Qué era PRES? Síndrome, encefalopatía reversible posterior. ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es el diagnóstico más probable para nuestro paciente? Eclampsia, chicos. Eclampsia severa, ¿ya? Complicada con emergencia hipertensiva, síndrome de HELP y PRES. ¿Qué criterios de severidad presenta? Presenta una presión arterial sistólica mayor a 160, cefalea intensa, alteraciones visuales, convulsiones, creatinina elevada, plaquetas bajas y enzimas hepáticas elevadas. ¿Qué es el PRES, chicos? El síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿ya? ¿Cómo ocurre? Ocurre por falla de autorregulación cerebral, hiperperfusión y edema vasogénico, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento más importante inicialmente? ¿Cuál va a ser? El sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque previene convulsiones. La dosis clásica de sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos intravenoso y luego de 1 a 2 gramos por hora de mantenimiento. ¿Qué antihipertensivos son adecuados para esta paciente? La betalol, hidralazina, intravenoso y nifedipino vía oral. ¿Cuál es la meta inicial de la PA? Es que sea menor a 160, 110 para prevenir hemorragia cerebral. ¿Qué medicamento está contraindicado en el embarazo? IECAS, ARA2. ¿Por qué? Porque producen daño renal fetal, pueden presentar oligodamnios y teratogenicidad. ¿Qué significa HELP, chicos? H, hemólisis, EL, elevación de enzimas hepáticas y LP, disminución de plaquetas. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento definitivo, chicos? Terminación del embarazo. Listo. Esa sería la respuesta de nuestros casitos, chicos. Eso fue crisis hipertensivas. Espero que les haya servido bastante y que hayan entendido, ¿sí? Nos vemos en la otra clase y nada, espero que se cuiden. Muchas gracias.